Hace 11 años el periodista Frédéric Saliba llegó a México. Trabajaba entonces para la revista Marianne, una de las publicaciones más emblemáticas de Francia. Como corresponsal, Frédéric Saliba muy pronto comenzó a desentrañar los códigos del sistema político mexicano. Ha visto de cerca la alternancia en el poder y el regreso del PRI. Puntual en su quehacer periodístico, Frédéric Saliba ha colaborado con los importantes medios internacionales como The Guardian y Le Monde. En un principio le asombró el trabajo de los periodistas mexicanos, en medio de la represión desde el poder y el asedio del crimen organizado. Ve a México como un país con enormes rezagos sociales y políticos, la pobreza galopante, el tráfico de drogas y la migración clandestina rumbo al poderoso vecino americano. Frédéric dice que a pesar de la profunda desigualdad y la violencia endémica, los mexicanos dicen que son felices. Habituados a hacer malabares con las paradojas, transforman la adversidad de la existencia en arte de vivir, como si cada día fuera el penúltimo. A la par de su trabajo se ha dado tiempo para escribir el libro The Mexican Passional. Lo que más le llama la atención a Saliba es el papel de sus colegas mexicanos. En Francia, la libertad de expresión es una base democrática que tiene tal fuerza que permite denunciar actos de corrupción. Cuando se investiga un caso de corrupción, el funcionario implicado es despedido inmediatamente, aun tratándose de un ministro, pero en México la cosa es totalmente diferente. En México, al periodista que dice la verdad le cuesta la vida. Una de las mayores preocupaciones de Frédéric en México es el tema de la inseguridad, porque el periodista que investiga corruptelas pone en peligro su vida y la de sus familiares, por lo que su ejercicio profesional se paga con muy alto costo. Lamenta que los periodistas mexicanos estén entre los peor pagados a nivel internacional y que los vean y traten de manera despectiva. Si México aspira a ser una auténtica democracia, dice, habría que entender primero que el periodismo es la llave de las instituciones democráticas. De eso habla Frédéric Saliba en la entrevista con Inside México Online. No, ¿cómo decirte? Es difícil de juzgar porque si pensamos que la prensa es el cuarto poder en una democracia, significa que la prensa ocupa un lugar muy importante, que es un lugar de denunciar, de ser un poco, de vigilar, de transparentar también las informaciones. Y viene a un momento de evolución de la democracia mexicana. Evolucionó muchísimo, en 10 años que estoy aquí, hay una evolución tremenda. Solamente no se puede comparar a un país como Francia, por ejemplo, que tiene una democracia desde más de 100 años. Es como México, la democracia es joven, apenas se está construyendo. Entonces lo que veo en México y la diferencia que podemos ver con Francia es que en Francia los periodistas ganaron un espacio en frente de los propios dueños de los medios. Tenemos recursos jurídicos, por ejemplo, para parar la decisión de un dueño de censurar o de influenciar una nota. Y adentro de una redacción nos protegemos. Y también en el sector periodístico nos protejamos todos. Me recuerdo, por ejemplo, hace varios años, yo pienso 6 años, hubo una manifestación en México de periodistas del norte que tenían que tener chaleco de antibala para cubrir la nota y que se manifestaban. Yo escribí la nota sobre esta manifestación y media hora después de haber enviado la nota, mi diario me marcó y me dijo que éramos el editorial del diario. El editorial en Le Monde se hace de primer plano. Y tú ves que hay una forma de solidaridad y de importancia que damos a la libertad de expresión nosotros de manera tremenda. Y nos protejamos todos, que sea la competencia, que sea en otro país. Si un periodista, y lo vimos también con la historia de Rubén Espinosa, el fotógrafo asesinado en México DF, que era de Veracruz, todos hicimos una nota. Es que a un momento que el cuarto poder es atacado, nos movilizamos todos para defenderlo. Hay algo, lo vemos ahora con Trump, por ejemplo. Hay una voluntad de defender, y no es solamente defender el interés de un diario, de un medio, es toda la profesión
es todo nuestro espacio, porque sabemos que mismo si tienes una democracia de 100 años, es un derecho, la libertad de expresión, que tienes que defender cada día, cada minuto, cada momento. Si lo dejas pasar, si dejas un espacio, hay otros intereses que te vienen a combatir sobre tu terreno. Entonces hay que ser muy solidario, y esto lo ganamos con muchísimo tiempo, lo ganamos cuando te digo que se construyó sobre 100 años, es que es una evolución muy lenta, y yo siento que en México estamos en un momento de transición donde hay una democracia que se está construyendo, esto no lo dudo. No podemos decir que México no es una democracia, es una democracia. El problema es que es una democracia que funciona con antiguos modelos, y uno de los modelos es el modelo de la prensa, donde el director o el dueño del medio tiene mucho poder sobre el contenido. Y es por eso que vemos una nota en un diario que no aparece en el otro, una nota que está diferente, porque todavía los dueños, que son en Francia como en México como en Estados Unidos, los dueños de los medios son amigos del poder, son amigos de los poderes políticos, económicos, pero adentro de la redacción nosotros tenemos un poder importante, y este poder se queda a ganar en México por los periodistas, y yo supongo que se está ganando poco a poco. Lo vemos con la Casa Blanca, lo vemos con, por ejemplo, la historia de Duarte es muy interesante. Es que el antiguo gobernador de Veracruz está perseguido por la justicia, pero tiene 3 o 4 días para huir del país. Yo tengo una visión. Yo pienso que los propios mexicanos son muy duros con la prensa mexicana. Yo pienso que hay excelentes periodistas en México y excelentes periodistas de investigación. El problema es que hay un nivel muy desigual entre varios medios. Por ejemplo, tú lo ves muchas veces, por ejemplo, hay cifras y no hay fuentes. Nosotros siempre ponemos la fuente de la información. Hay como una forma de un sector en construcción que se está buscando, y hay que reconocer que ser periodista en México es muy difícil. El salario es muy bajo, hay un riesgo muy grande, y en este caso te hablo especialmente de periodistas En Provencia, que son expuestos. Cuando hablábamos de poderes fácticos, están expuestos mucho más que la gente de la capital, de los periodistas de aquí, y son gente que hacen su trabajo con condiciones muy difíciles. Entonces, yo no tengo una visión, yo sé que hay mucha gente que tiene una visión muy negativa de la prensa mexicana, no es mi caso. Yo pienso que la prensa mexicana hace lo que puede hacer, que el periodista hace lo que puede hacer. Pero es verdad que no estamos a menos de hablar de algunos medios, específicamente, por ejemplo, Proceso es un canal excelente, y saca historias excelentes. Entonces, no podemos criticar de manera general la prensa en México, pero es verdad que hay que verificar la información. Es que muchas veces, y no es solamente el problema de la prensa, es el problema también del gobierno. Acabo de escribir una nota sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Donald Trump habla de un déficit comercial de Estados Unidos de 60 mil millones de dólares. Pro México habla de 122 mil millones de dólares. Hay una diferencia de 60 mil millones de dólares en la cifra. ¿Dónde está la realidad? Y cuando marqué Pro México me dijeron, es una base de cálculo, es diferente, pero al final no tuve la información. Entonces decidí de poner la cifra que daba a Estados Unidos. Pero este problema, es que hay mucha información que se queda sin foco. Y este espacio de sin foco perjudica a la prensa y perjudica al cuarto poder. Entonces, supongo que el trabajo que vamos a ver en los años que van a venir va a ser un trabajo de transparentar muchísimo más la información. Empezaron con el IFAI y con este tipo de institución,
porque no tenemos en Francia, no tenemos este tipo de... Entonces, hay instituciones muy buenas, hay como sobre el papel, yo no tengo nada que decir, mismo sobre los derechos humanos, cuando vemos que México firmó todos los acuerdos internacionales en derechos humanos, todo está bien. El problema es la aplicación sobre el terreno. Y nosotros como reporteros, el hecho que vamos sobre el terreno, nos fijamos de los problemas. Y acabo de verlo, por ejemplo, hice una investigación sobre migración. Y cuando buscas cifras sobre migración, las dependencias tienen cifras diferentes. Y realmente las personas que te pueden informar son gente de organizaciones civiles o gente de la Iglesia Católica. Entonces, son la sociedad civil que te da la información y de la parte del gobierno tienes una información. El problema es que la información es diferente según la institución y tú sientes que de una manera todo esto sirve al poder o sirve a los poderes fácticos porque no tenemos la realidad y cuando no tenemos realmente una información clara no la ponemos. Entonces te permite de tener como una forma de tabú sin que se sepa, solamente sobre el hecho de poner una información sin foco. Cuando hablamos de migración, por ejemplo, hay cifras de inmigración ilegal. A mí tengo una curiosidad, es que si es ilegal, ¿cómo te pueden decir que hay solamente 80.000 mexicanos ahora que van a Estados Unidos? ¿Cómo lo pueden saber si es inmigración ilegal? Y es este tipo de cosas que complican el trabajo periodístico y yo pienso que no hay que perjudicar al periodista mexicano que trabaja con poco dinero, mucho trabajo, en condiciones muy difíciles, hasta arriesga su vida. Es impensable de decir que son malos periodistas. No, el problema es al nivel del dueño del medio, que él no da la posibilidad al periodista de trabajar.